Capítulo 9. No juzguéis. Hassan de Basra cuenta. Me había convencido a mí mismo de que era un hombre humilde y muy modesto en mi pensamiento y mi conducta hacia los demás. Pero un día vi un hombre que estaba sentado en la orilla del río. A su lado había una mujer y delante de ellos dos una botella de vino. Pensé, si tan siquiera pudiera reformar a ese hombre y hacer que fuera como yo en vez de la degenerada criatura que es. En ese momento vi un bote en el río que empezaba a hundirse. Sin pensarlo, ese hombre se tiró al agua donde 7 hombres intentaban mantenerse a flote, y sacó a 6 a salvo a la orilla. Entonces, el hombre se acercó a mí y me dijo, Hassan, si tú eres mejor hombre que yo, por Dios, salva al último hombre que queda. Descubrí que no podía salvar ni a un hombre, y se ahogó. Luego, aquel hombre me dijo, esta mujer es mi madre. Esta botella de vino solo contiene agua. Así es como tú juzgas, y así es como tú eres. Me arrojé a sus pies y lloré. Igual que has salvado a esos 6 hombres, sálvame de ahogarme en el orgullo disfrazado de mérito. El extraño dijo, ruego a Dios que pueda satisfacer tu propósito. Jesús dice, no juzguéis. Su frase es absoluta, sin calificativos. Es categórica. Él no dice, no juzguéis mal, simplemente dice, no juzguéis. No juzguéis en absoluto. No hace ninguna distinción entre juzgar bien y juzgar mal. Su frase declara que todos los juicios son incorrectos. El juicio en sí es incorrecto. Esta frase es tremendamente poderosa. Igual que la actitud del sufismo hacia la vida. Un verdadero hombre de Dios no tiene juicios. No puede juzgar. Juzgar es imposible para él. En primer lugar, para juzgar tienes que ser un egoísta. El ego es indispensable. El juicio solo es posible desde una posición egocéntrica. Si no tienes ego, ¿quién va a juzgar? ¿Y cómo? ¿Y comparándolo con qué? El verdadero hombre de Dios existe como una nada. Es vacío. Lo que Buda llama Shunyata. Es un no ser. Dentro, en él, no hay nadie más que Dios. Es uno con el todo. No puede hacer una distinción entre yo y tú. No puede estar en contra de tú en ningún sentido. Porque si no queda ningún yo, no puede haber ningún tú. Es uno con el todo. Con el ladrón, es un ladrón. Con el santo, es un santo. No puede definirse en contra, ni tan siquiera a favor, porque para definirse en contra o a favor, se necesita un ego. Es un requisito indispensable. No puede juzgar porque no es. Cuando Jesús dice, no juzguéis, está diciendo, por favor, desaparece. El juzgador no permitirá que tu ego desaparezca, seguirá alimentándolo, seguirá fortaleciéndolo. Así que los que juzgan se vuelven muy egoístas. Ellos no son los religiosos, no son la gente del camino. En segundo lugar, para juzgar, necesitas un criterio, reglas, paradigmas. Las reglas vienen del pasado, las reglas vienen de la historia. Y la vida siempre está trascendiendo la historia. La historia es lo que una vez fue, pero ya no es. Así que todas las reglas son inadecuadas. Pertenecen al pasado muerto, no tienen nada que ver con el presente vivo. Martín Lutero dijo que la fe está basada en la historia. Esa es una frase completamente absurda y muy anticristiana. La fe no se basa en la historia, la fe se basa en tu propia experiencia de vida aquí y ahora. No tiene nada que ver con el pasado. El pasado ya no existe. El pasado no es más que huellas en la playa del tiempo. La vida se fue de allí como la serpiente se va de su vieja piel. Juzgar a la serpiente viva por la piel muerta sería una tontería. Juzgar al hombre por la historia no tiene sentido. Pero la historia no es el único criterio que hay. No se puede juzgar por el pasado, porque ya no existe. No se puede juzgar por el futuro, porque todavía no existe, y cuando hayas encontrado un criterio para juzgar a un hombre en el presente se habrá convertido en pasado. Está cambiando cada momento. La vida es un proceso, un flujo. La vida es imprevisible. Ninguna regla la contiene. Ninguna regla puede contenerla. Tiene una absoluta libertad. Se va moviendo en nuevas direcciones, por nuevos caminos. Va encontrando nuevos pastos de dicha, de felicidad y de éxtasis. Las reglas vienen del pasado, por eso cada sociedad tiene reglas distintas. Porque cada sociedad tiene una historia distinta. Los hindúes han vivido de una forma, en un tipo de clima, en un país. Los musulmanes han vivido de otra forma en otro tipo de clima. Los tibetanos, también han vivido de una forma completamente diferente. Sus historias son diferentes, por eso sus moralidades son diferentes, por eso sus reglas son diferentes.
Todas esas reglas son arbitrarias. Son utilitarias. En ellas no hay nada de realidad. Sí, son útiles durante un período concreto en el tiempo, pero cuando la vida ha pasado, ese período se convierte en resacas, se vuelven feas, molestas, pesadas. Te hacen aburrido. Lo que dice Martín Lutero no es correcto. En realidad él no era un hombre de Dios, era más bien un político, un contestatario. Protestar, luchar, un revolucionario. Él no tenía una conciencia religiosa. La fe no está basada en ninguna historia, la fe está basada en la experiencia. Y cuando yo digo experiencia me refiero a experimentando. Una vez que la experiencia de uno se ha completado, es pasado. Mientras estás en ello, latiendo, vivo, pulsando, danzando, entonces y solo entonces puedes contactar con Dios. Y con ese contacto surge la fe. La fe no es un condicionamiento, es tu propia experiencia de lo divino en la vida. Así que recuerda, la fe no tiene su base en la historia de la raza. Ni siquiera tiene una base en tu propia autobiografía, no es autobiografía. El verdadero hombre de fe no tiene autobiografía. Por eso en Occidente tenemos la tradición de que el sannyasin no debe escribir su autobiografía. Porque no debería pensar en términos de autobiografía. Si le preguntas a un sannyasin de dónde viene, a qué sociedad pertenece, o cómo se llamaba antes, la única respuesta que recibirás será una risa. No te dará ninguna pista acerca de su pasado. Yogananda es el primer sannyasin hindú que ha escrito su autobiografía, la autobiografía de un yogi. Aparte de esa excepción, los sannyasin siempre han insistido en que no tienen pasado. Ellos borran su pasado. Solo tienen el presente. El ahora es todo lo que tienen. De ahí la libertad, la absoluta libertad, del sannyasin. Al no tener pasado no está encerrado en alguna parte. No tiene autobiografía. Imagínate, si pudieras librarte por completo de tu autobiografía, lo libre que te volverías en ese mismo instante. Y es también el significado de mis sannyas. Cuando te doy sannyas, de hecho, lo que te estoy diciendo es que abandones tu historia, que abandones tu autobiografía. Ahora deja de estar conectado al pasado, hazte discontinuo con él. Ahora vive el momento, y vive el momento con claridad, con inteligencia, con conciencia, con amor, y no según a las reglas. Las reglas vienen del pasado. El amor surge aquí ahora. La inteligencia está aquí ahora. Las reglas vienen del pasado. Y recuerda siempre, una persona que vive rigiéndose por las reglas tiene que ser poco inteligente. De hecho, vivir según las reglas es simplemente una forma de evitar la inteligencia. Así, puedes permitirte ser estúpido. No hay ningún problema. Las reglas se hacen cargo. Tú no te sientes responsable. Tú simplemente estás siguiendo cierta regla muerta, la estás siguiendo a la perfección. Así que no necesitas ser inteligente. ¿Qué sentido tiene ser inteligente? Cuando vas a la iglesia cada domingo no vas por tu propia inspiración, tú simplemente vas siguiendo una regla. Rezas una oración que te ha llegado por tradición a través de los tiempos. Tú simplemente la repites. Eres un magnetófono. Esa oración no tiene ninguna conexión contigo y tu corazón, no es tu pulso, no es tu vibración. No eres tú, es la tradición hablando a través de ti. Es la voz de otra gente sonando a través de ti, resonando a través de ti. Tú solo eres eco. ¿Cómo va a ser inteligente el eco? Los que no quieren ser inteligentes se convierten en seguidores. Seguidores de la tradición, seguidores de las escrituras, seguidores de las reglas y las regulaciones, de los rituales. La persona inteligente no tiene reglas ni rituales. Y eso no significa que esté loca o que sea irresponsable o que pueda hacerle daño a los demás, no, para nada. De hecho, significa todo lo contrario. Cuando se vive inteligentemente no se puede hacer daño a nadie. Las personas que siguen las reglas son siempre violentas. La violencia viene de la estupidez. La no violencia es un florecer de la inteligencia. La inteligencia y el amor siempre van juntos. Cuanto más inteligente seas, más amoroso serás. Cuanto más amoroso seas, más inteligente serás. Son dos caras de la misma moneda. Inteligente no significa intelectual, recuerda. La persona intelectual no es inteligente, el intelectual también está viviendo en el pasado. Puede recitar los Vedas, pero no puede crear un simple richa, una simple poesía de la calidad de los Vedas. Puede recitar el Gita, el Corán o la Biblia, pero no puede cantar ni una simple canción de la calidad del Gita. No puede expresarse a sí mismo de ninguna forma creativa, como lo hizo Mahoma. Sus palabras son prestadas, sus palabras no tienen vida en él. Sus palabras no tienen un corazón latiente, no respiran.
No tienen la vitalidad que tenían las palabras de Jesús. Será intelectual, será culto, será un erudito. Además, siendo intelectual puedes engañarte a ti mismo y a los demás creyendo que eres inteligente. La inteligencia no tiene nada que ver con el intelecto. El intelecto es parte de la memoria, la inteligencia es parte de tu corazón. Son fenómenos completamente diferentes. Hay granjeros, leñadores, pescadores que son muy inteligentes. A lo mejor no son intelectuales, ciertamente no lo serán. Puede que no sepan nada de escrituras ni de teorías y filosofías. Los apóstoles de Jesús no eran personas intelectuales, pero eran inmensamente inteligentes. Para estar con Jesús uno necesita inteligencia, no intelecto. Eran personas sencillas, pero tenían claridad, podían ver la brillantez de Jesús, lo que había ocurrido. Los profesores no pudieron verlo. El pescador, el leñador, el hortelano, sí. Los rabinos no pudieron verlo. Pensaron que ese hombre estaba loco, pensaron que ese hombre era peligroso. Compararon las notas con el pasado y pensaron que ese hombre no cumplía la vieja ley. De hecho, pensaron que ese hombre estaba en contra de todas las leyes, de todas las regulaciones, de todas las reglas. Y ciertamente, ese hombre era un peligro para la sociedad. Sí, ese hombre era un peligro para la sociedad. Porque la sociedad que ha habido hasta ahora no merece ser llamada sociedad. Es un montón de hormigas. Es una masa anónima. Una masa en la que la gente está perdida, ahogada. En la que la gente ha perdido su alma. Cuando un hombre se convierte en parte de la masa se olvida de sí mismo por completo. Un hombre tiene que ser un hombre. Un hombre tiene que ser un individuo. Un hombre tiene que tener su propia vida, su propio estilo de vida. Un hombre tiene que tener su propia forma de hacer las cosas, su propia unicidad. Solo entonces cumple consigo mismo, solo entonces se acerca de Dios. Dios ama a los creadores, no a la gente que está perdida en la masa anónima, que se ha vuelto parte de la sociedad, de la historia, de la raza, de la religión, de la iglesia. Dios quiere que veas, que seas tú mismo. Un maestro asideo, Joshua, se estaba muriendo y alguien le dijo: recuerda a Moisés para que ayudarte. Te vas a morir, recuerda a Moisés. Joshua abrió los ojos, se rió y dijo: deja de decir tonterías. Tarde o temprano me voy a encontrar con Dios. Es cuestión de minutos, de horas como mucho. Estoy en mi lecho de muerte. Deja de decir tonterías. Estaré frente a Dios y Él no me preguntará: Joshua, ¿por qué no eres un Moisés? Me preguntará: Joshua, ¿por qué no eres un Joshua? Sí, Dios te preguntará por qué no eres tú, por qué eres otra persona. Si eres otra persona, tú quedas sin cumplirte. Siendo otra persona estás traicionando a Dios. Por eso el verdadero hombre de Dios vive su propia vida, vive inteligentemente, vive amorosamente, con gran compasión. Pero no tiene reglas fijas. Es líquido. No está congelado. ¿Cómo vas a juzgar? ¿En contra de qué? ¿Y cómo? Piensa en ello de esta forma: si has nacido jaina o budista, no estoy hablando de alguien que realmente haya alcanzado el estado del Buda, que haya saboreado el estado del Buda o del jaina. Si has nacido jaina o budista y ves a Jesús sentado con sus amigos, bebiendo vino, ¿qué podrías pensar? ¿No juzgarías? Inmediatamente juzgarías que ese hombre no puede ser el Hijo de Dios. Mahavira nunca bebió vino, Buda nunca bebió ni siquiera en sus sueños, y este hombre está bebiendo vino. Si eres cristiano, nacido cristiano, y ves a Mahavira desnudo, pensarás que está loco o algo por el estilo. A Jesús nunca se le vio desnudo. Ese hombre es un neurótico. Esas no son formas para un hombre de Dios. En la historia del cristianismo nunca ha habido un místico desnudo. Así pues, ¿qué está haciendo este Mahavira? Tiene que estar equivocado. Así es como juzgamos. Tenemos cierto patrón, cierta idea que nos ha sido transferida a través de nuestra historia, de nuestra raza, iglesia, religión, y luego con esa idea prejuzgamos, con esa idea pensamos que tenemos un conocimiento a priori de cómo deberían ser las cosas. Así que podemos juzgar. Un hombre de Dios no tiene reglas ni ideas fijas. No pertenece a ninguna historia, a ninguna raza, a ninguna religión, a ninguna iglesia. Solo le pertenece a su núcleo interno. Y ahí no tiene ninguna idea fija ni nada que se le parezca para poder juzgar. Un verdadero hombre de Dios podría ver a Jesús y reconocerlo, incluso aunque esté bebiendo vino con sus amigos. Y podría reconocer a Buda, y a Mahavira en su desnudez, y también a Krishna tocando la flauta y sus novias bailando a su alrededor.
Si fueras demasiado cristiano, pensarías que el hombre de Dios tiene que estar siempre en la cruz. Eso es solo una de las posibilidades. Ocurrió una vez que Jesús estuvo en una cruz. Pero eso no es la regla. Hay otras posibilidades: Krishna tocando la flauta, vestido con hermosas vestiduras, bellamente maquillado, bailando. Ahora bien, tú no puedes concebir a Jesús bailando. Si estás demasiado fijo en Cristo, no podrás ver lo que está pasando en Krishna. O si estás demasiado fijo en Krishna, no podrás ver lo que está pasando en Cristo. Dios se manifiesta en millones de maneras en Krishna, en Cristo, en Mahavira, en Buda, en Mahoma, en Zaratustra, en Lao Tse, en millones de maneras. Y todas son suyas. Pero para reconocerlo necesitarás una gran inteligencia. Y el primer paso hacia una gran inteligencia es abandonar todas las ideas a priori, los prejuicios, abandonar todo lo que los demás te han dado, abandonar todo el polvo de tu mente para que pueda convertirse en un espejo puro y puedas reflejar. Primero, el hombre de dos tiene que desaparecer como ego. No existe un yo que pueda estar a favor o en contra. Segundo, no tiene reglas fijas, así que no puede sopesar lo que está bien y lo que está mal. Tercero, una gran aceptación ha surgido en su alma, la aceptación total ha surgido en su ser. Todo está bien porque todo procede de dos. Sí, puede bendecir el todo porque él ha sido muy bendecido por el todo. Él no tiene juicio. Eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice, no juzguéis. Así que recuerda, no hay juicios buenos y juicios malos. Juzgar en sí está mal. Deja de juzgar. Y si puedes dejar de juzgar, te sorprenderás de la cantidad de Vargas, la cantidad de losas que se levantan de tu corazón. Te sentirás ligero. Te sentirás como si casi pudieras volar. Estás encadenado por tus prejuicios, estás encadenado por tu pasado. Por eso sientes que la vida es tan pesada. La vida no es pesada, lo que la hace pesada es que vayas cargando con el pasado. Por eso los niños son ligeros y los viejos se vuelven muy pesados. Porque los niños todavía no tienen autobiografía. Según vayan creciendo empezarán a almacenar, a acumular chatarra. Experiencias, conocimientos, esto y aquello, y tarde o temprano se ahogarán en su propio pasado. Juzgar es moral, y la moralidad no tiene nada que ver con la religión. Ese malentendido tiene que ser aclarado. La gente siempre confunde moralidad con religión. La moralidad no tiene nada que ver con la religión. Un hombre moral no es necesariamente un hombre religioso. Un ateo puede ser moral, perfectamente moral. Se pueden encontrar hombres morales en la Rusia soviética. El hombre moral no tiene por qué ser religioso. El hombre religioso es una dimensión nueva. La moralidad es una necesidad de la sociedad. La sociedad necesita reglas y regulaciones, la sociedad necesita distinción entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que está bien y lo que está mal. Ciertamente las necesita, porque la gente está muy dormida. Para dirigir a esa gente se necesitan ciertas demarcaciones. Hay que darles algunas reglas fijas, porque si no se producirá el caos. El hombre religioso puede abandonar su moralidad porque ahora tiene sus propios ojos. No necesita ninguna otra guía. Con sus ojos es suficiente. Es como si estuvieras ciego y necesitaras un bastón para caminar, para tentar el camino, para encontrar el camino después, un día tus ojos se abren. ¿Seguirías llevando el bastón? ¿Lo dejarías? Ahora no tendría sentido, ahora no necesitas ir a tientas. Ahora el bastón ya no sería de ninguna ayuda, sería una carga. Así es, la moralidad es un bastón para ciegos. Los que han decidido seguir siendo estúpidos, necesitan la moralidad, pero los que han decidido apostarlo todo y volverse alertas y conscientes, ya no necesitan la moralidad. La persona consciente es espontáneamente moral. No necesita llevar a cuestas una moralidad, simplemente es moral. No es que intente hacer el bien, no, en absoluto, pero todo lo que hace está bien. Fíjate en la diferencia. Tiene una gran importancia. El hombre religioso es aquel que no se preocupa por hacer el bien, pero todo lo que ocurre a través de él está bien porque él se ha rendido a Dios y a través de Dios, rindiéndose a él, todo está bien. No puede hacer mal. No es posible. Cuando estás alerta es imposible hacer el mal. Es tan imposible como atravesar una pared andando o intentar atravesar una pared andando con los ojos abiertos. Encontrarás la puerta. Es tan simple como eso. Pero los ciegos algunas veces intentan pasar a través de la pared. No pueden. No hay ninguna posibilidad. Pero los ciegos están ciegos. No pueden ver dónde está la pared y dónde la puerta. El hombre religioso es aquel cuyos ojos están abiertos y ve dónde está la puerta.
Entonces no hace falta cargar con la idea de que uno debe pasar siempre por la puerta. Uno simplemente pasa por la puerta. Cuando sabes, el mismo saber se convierte en tu virtud. Sócrates dice: el conocimiento es virtud, una frase con mucho significado. Saber es estar en lo cierto, saber es hacer lo correcto. A través del saber, lo correcto viene por sí solo como si fuera su sombra. La virtud es un subproducto de saber lo correcto. No necesita ser practicada. Si la practicas, es falsa. La moralidad practicada es una moralidad falsa, solo produce hipócritas. La moralidad es algo que no se practica en absoluto. Simplemente ocurre porque sabes, tus ojos están abiertos, puedes sentir, eres sensible, así que lo correcto ya no puede ocurrir. La persona religiosa no es ni moral ni inmoral, simplemente es religiosa. La religión es un nivel más elevado que la moralidad. La moralidad es un esfuerzo para fingir ser religioso. Sin moralidad, los juicios desaparecen. Cuando la moralidad desaparece, los juicios desaparecen. Con moralidad siempre habrá juicio, por eso los moralistas, los puritanos, están constantemente juzgando. Noche y día, las 24 horas, están juzgando. Siempre están comparando, vigilantes. Son mirones. Vigilan la vida de todo el mundo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién está haciendo mal? Toda su vida es una constante inspección. Son gente fea. Es muy difícil vivir con un moralista, es un ser increíblemente aburrido. Es aburrido y apagado y crea a su alrededor una atmósfera aburrida y apagada. Desafortunadamente aquellos que tengan que vivir con gente moralista, porque, tarde o temprano, los moralistas también los envenenarán. Los moralistas producen culpabilidad y la culpabilidad es el cáncer del alma. Cuando te sientes culpable te enfermas y luego te será muy difícil volverte a recuperar. Pero todas las mal llamadas religiones que no son religiones sino puntos de vista morales, han causado ese daño. La frase de Jesús "no juzguéis", cuando se observa meditativamente, es una de las frases más revolucionarias que se hayan dicho jamás. Al juzgar se da por sentado que el hombre existe para las reglas. Eso es poner las cosas patas arriba, eso es poner las cosas en un completo desorden. El hombre no existe para las morales existen para el hombre. El hombre no es el medio, el hombre es el fin. Pero los moralistas siempre piensan que la regla es más importante que el hombre. El hombre puede ser sacrificado por la regla, pero la regla no puede ser sacrificada por el hombre. La regla se vuelve más importante. Este es un estado de las cosas que da pena. La regla no puede ser más importante que el hombre. La regla está para ayudar al hombre, lo contrario sería como si sacrificaras al ciego por el bastón. Sí, el bastón es útil, pero no es el fin, no es la meta. Observa cómo juzgas a la gente. Cuando juzgas a la gente, ¿no estás convirtiendo el principio moral en el fin? ¿No estás condenando al hombre y elogiando los principios? Eso habría que colocarlo en el orden correcto. Los principios están para ser usados. Son arbitrarios. Son solo conveniencias. No tienen ningún valor intrínseco. Cuando los principios cambian, cuando las circunstancias cambian, cuando el hombre alcanza nuevas formas de ser en la vida, tienen que ser abandonados. Deberían ser abandonados, inmediatamente. No tendrían que convertirse en una carga para la humanidad. Las reglas se siguen manteniendo. Pero los tiempos van cambiando. El código de vida hindú fue escrito hace 5000 años. Todavía es ideal. ¿Cuánta agua habrá pasado por el Ganges en esos 5000 años? Todo ha cambiado. Ahora ya nada es igual que en los tiempos de Manu. Manu escribió el código que todavía se sigue. Seguirlo ahora es una absoluta insensatez. No tiene nada que ver con esta época, con este hombre, con este tiempo. Pero Manu no tiene la culpa, porque todo lo que escribió era válido para aquel tiempo. Si regresara, no se podría creer lo estúpida que la gente puede llegar a ser. Diría: ¿por qué seguís esas reglas ahora? ¿Quién os ha dicho que las sigáis? La vida ha cambiado. La vida ya no es igual. Ya nada es igual. Pero esas reglas continúan. Moisés dio cierto patrón de vida para vivir, pero tiene 3000 años de antigüedad. El mundo se ha alejado mucho de aquel punto. Ahora es irrelevante. Pero la gente aún lo sigue. Somos adoradores de la muerte, somos adoradores de todo aquello que se vuelve irrelevante. No miramos a la vida. Hay que mirar a la vida a cada momento y encontrar un camino para ir a través de ella. Uno tiene que responder a la vida, no a los códigos muertos.
Jesús es de hace 2000 años, Buda de hace 2500 años, y el código Jaina de vida es uno de los más antiguos, tiene entre 5 y 7000 años. El hombre moderno lleva una carga. Seguir cualquiera de esos códigos es inadecuado. Hace que te sea imposible vivir. Y si no lo sigues, empiezas a sentirte culpable. Así que es destructivo en ambos sentidos. Si sigues a Manu, a Moisés o a Mahavira, serás una pieza de museo. No estarás aquí ahora, no serás en absoluto relevante. Ve y observa a los munis jainas, los monjes jainas. Son irrelevantes. Deberían ser descartados. Pertenecen a la papelera. En este tiempo ya no son relevantes. Solo son cadáveres. Eso es lo que te ocurrirá si sigues la regla. No serás contemporáneo. Serás contemporáneo de Manu, de Mahavira o de Moisés, pero no serás contemporáneo mío, no serás contemporáneo de la sociedad y del mundo en el que estás viviendo, no pertenecerás a este siglo XXI. Para pertenecer a este siglo hay que abandonar todos los siglos pasados. Y si no puedes hacerlo, es imposible hacerlo. Es tan difícil que nadie puede hacerlo perfectamente. ¿Cómo vas a pertenecer a un código de 5000 años de antigüedad y vivir en el siglo XXI? Es una proeza tal que, aunque lo intentes con todas tus fuerzas, siempre acabarás siendo imperfecto, siempre te sentirás como si estuvieras quedándote corto. Y luego viene la culpabilidad, no estás siendo todo lo bueno que deberías ser, no eres una persona verdaderamente religiosa. Será una herida que hará que tu vida se convierta en una desgracia. Muy poca gente intenta seguir estas reglas. La gente simplemente ha descubierto una forma de ensalzarlas y no cumplirlas. Solo para protegerse a sí mismos. Pero ni siquiera eso les hace daño, porque en el fondo piensan que las reglas son correctas, que son ellos los que se equivocan. Si no las sigues, estás equivocado, no te hará más abierto, no te dará la emoción y la alegría que se necesitan para crecer. Uno tiene que aceptar su realidad tan plenamente que no haya espacio para culpabilidad, ni siquiera para una sombra de culpabilidad. Solo entonces uno puede florecer. Solo una persona sin culpabilidad puede florecer. Y cuando yo digo sin culpabilidad no estoy diciendo que sigas las reglas y no cometas pecados para no sentirte culpable. Nadie puede hacer eso. Cuando yo digo sin culpabilidad estoy diciendo que abandones todas las reglas que crean la culpabilidad. No sigas las reglas. Los árboles existen perfectamente sin reglas. No sienten culpabilidad. Las estrellas existen sin reglas. No sienten culpabilidad. Sé natural, no sientas culpabilidad. Con una sola diferencia. La diferencia es que tienes que ser consciente. Los árboles no pueden ser conscientes. No sienten culpabilidad pero no son conscientes. Las estrellas no sienten culpabilidad, pero no son conscientes de ello. Así que ellas se mueven en Dios, se mueven mucho más suavemente, mucho más plenamente en Dios que nosotros, pero no pueden saberlo. Permanecen inconscientes. Esta es la dignidad y el potencial del hombre: estar en Dios y estar plenamente conscientes, estar en Dios y conscientemente. Eso trae consigo la mayor de las dichas, la celebración. No juzguéis. Y esta frase de Jesús no se refiere únicamente a los demás. Esta es la última cosa que me gustaría recordarte. Algunos pensarán, está bien, no juzgaré a los demás. Si veo a alguien que esté haciendo algo, diré, a mí no me concierne. Es asunto suyo. ¿Quién soy yo para juzgar? Es cierto, no juzgar a los demás es imposible, pero si empiezas a juzgarte a ti mismo estarás jugando el mismo juego desde otro ángulo. Antes juzgabas a los demás, ahora te juzgas a ti mismo. Lo que he hecho está mal. No debería haberlo hecho. Mañana seré mejor. Tengo que evolucionar y hacerme espiritual, y esto y lo otro. Tú tienes ideales y piensas que tienes que cumplirlos. Así que puede que no juzgues a los demás, pero te estarás juzgando a ti mismo. Entonces serás destructivo contigo mismo. No juzguéis simplemente significa no juzguéis ni a los demás ni a ti mismo. El juzgar tiene que desaparecer. Deja de juzgar y verás la gran dicha que te llega, el gran éxtasis que empieza a estallar en ti. Antes de entrar en esta hermosa historia explicaré algunas cosas que ayudarán a entenderla. Entre el sujeto y el objeto, entre lo interior y lo exterior, hay tres posibilidades. La primera posibilidad es la del político, el moralista, el sacerdote. Al político lo único que le interesa es cómo manipular a la gente. Lo único que le interesa del otro es cómo manipularlo, cómo dominarlo, cómo tener poder sobre él. No le importa nada más. Su tema es el poder. Cómo controlar a la gente. Cada vez que dice algo lo dice con ese propósito.
A él no le importa la verdad. Por eso los políticos tienen que seguir diciendo mentiras, tienen que seguir prometiendo cosas que no pueden cumplir, cosas que ellos saben que no es posible cumplir. Pero siguen prometiéndolas porque eso es lo que tú necesitas, eso es lo que tú deseas. Y si quieren manipularte tienen que provocar tus deseos, tienen que reforzarte, tienen que mostrarte hermosos sueños. El político habla para manipular al otro, a la otra persona. Su interés es únicamente explotador. Y lo mismo pasa con el sacerdote. No hay mucha diferencia. También él intenta manipular al otro. Su idea de poder no es de este mundo, su idea de poder es del otro mundo, pero es de poder. Él también quiere dominar en el nombre de Dios.